Sandra, que pues el Frente Amplio sí ha sido siempre consecuente en la lucha en la defensa de los derechos laborales y sociales de nuestro pueblo, pero yo aquí estoy hablando como secretaria de la mujer del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense. Yo soy parte del ejecutivo de uno de los gremios de educación más grandes de este país. Y le digo con toda claridad, los gremios tuvimos que pechugar la huelga que fue llamada por nuestra base, que ya estaba cansada de que no se les hacía este arreglo salarial. También decirle que no podemos nosotras y nosotros venir aquí y permitir que se invisibilice la vergonzosa situación por la que está atravesando en este momento el Magisterio Nacional con tirar una cortina de humo con dineros que se salían que no sabemos a quién, porque no es a nuestra base. Porque nuestra base, según nos dice don Leonardo, las personas que recibieron esos dineros de más ya están en el Ministerio Público. Pues nuestra base sigue trabajando y sigue sin salario al día de hoy. Es más, el lunes cuando se pagaron, se hizo el pago de la planilla, el lunes 26, se reportaron compañeras y compañeros del Magisterio Nacional que habían estado recibiendo salario bien hasta ese momento y que empezaron a presentar problemas, que no recibieron nada. O sea, casos nuevos que se presentaron este lunes. Entonces, aquí no se vale venir y tratar de hablar de dineros que se han girado y no buscar la solución al problema real. Estamos en las calles porque en este momento hay compañeras y compañeros que tienen serios problemas salariales y en eso es en lo que nos debemos enfocar y en sentar responsabilidades y buscar qué fue lo que sucedió y ver cómo garantizamos que esto no se vuelva a dar. Porque aquí, como les digo, quienes más interesados están en que se solucione el problema son nuestras bases y la dirigencia. Esto nadie quiere estar en las calles. Gracias.